Ya, bueno, buenos días. Mi persona va a exponer el capítulo 9, carbono y sus compuestos. Esta es la estructura. Tiene como principio generalidades, anhídrido carbónico, carbónico y bicarbonatos, formas en las que se encuentra el anhídrido carbónico en el agua, sales del ácido carbónico, alcalinidad, pH de equilibrio, índice de saturación y finalmente el estudio gráfico del equilibrio carbónico en el agua. Daisy, permítame que le diga, háganlo con calma, no Ya, está bien. corran, no corran. Y quiero mencionarles, jovencitos, yo sé que lo va a hacer bien la estudiante Daisy, su exposición. Por favor, anoten, registren, pregunten, porque no va a haber retroalimentación de estos dos temas, Araceli y de Daisy. Así que, por favor, estén bien atentos. Algo que no entendemos, preguntaremos. En ese momento vamos a hacer la retroalimentación. En el momento en que no estamos entendiendo, vamos a hacer la retroalimentación. ¿Ya? Por favor, les ruego, tienen que estar súper atentos a la exposición. Por eso le pido a Caterina, a Daisy Caterine, háganlo despacio, no corramos, ¿está bien? Ya, está bien, Lice. Ya, bueno, continuando. Primero, generalidades. Aquí les voy a describir lo que es el carbono. En un principio, en el texto nos muestra esta tablita en donde nos dan 5 elementos, que es el carbono, silicio, germanio, estaño, plomo. En donde nos menciona que los que son no metales son el carbono y el silicio. Y los metales son el germanio, estaño y plomo. En este caso, los metales actúan con la valencia más 4 y los no metales actúan con valencia más 4 y los metales con la valencia más 2 y más 4. Este es el grafiquito que les quise poner del átomo de carbono, en donde en su núcleo consta con 6 protones y 6 neutrones. Y alrededor están los electrones, que son 6 electrones, ¿no? En su primera capa, que se denomina K, es de 2 electrones. En la L es de 4 electrones. Bueno, ahora continuando, ¿por qué es importante estudiar el carbono? Bueno, tiene gran importancia en los fenómenos desarrollados que se dan en el agua, ya que son parte de compuestos orgánicos tanto vivos como muertos. También es muy importante estudiar en la química del agua, debido a que los compuestos de carbono, bueno, aquí les menciono el ácido carbónico, el bicarbonato y el carbonato. Estas son sus ecuaciones, su fórmula. Bueno, estos compuestos de carbono, fundamentalmente con el calcio y el magnesio, son los que regulan la acidez y la alcalinidad de las aguas no polucionadas. Ahora, perdón. ¿Por qué la diapositiva no está bien diseñada? ¿Qué ha pasado en la primera? ¿Está? Sí. Eh, yo la veo bien, dicen. No se ve bien las flechas, ¿no? Los enlaces están bien, pero las flechas no se ve. Ay, ya, 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 está ya. bien. Muy delgadito debe estar, Sí, seguramente, por eso no ¿no? se nota, parece no tener. Sí, sí, es que me faltaba editar eso todavía, dicen, perdón. Como le Ya, digo, me he estado trasnochando, pero aún así no he acabado. Es muy amplio este tema. Bueno, este igual, mira, me falta editar igual, pero quise poner igual este, ahorita les explico. Bueno, en los cuerpos orgánicos que forman las aguas negras, también interviene el carbono. ¿De qué manera? Combinado con el hidrógeno, con el oxígeno, con el azufre, con el nitrógeno y el fósforo. Ahora, ah, aquí quería mencionarles, por ejemplo, la orina que nosotros tenemos tiene 2,5% de urea, 1,5 de sales disueltas, y aquí en estas sales disueltas es donde están los carbonatos, ¿no? Que son compuestos de carbono. Y obviamente como nuestra orina tiene esto, estas aguas negras también van a tener cierta cantidad, o como dice aquí, combinado con hidrógeno, con oxígeno, azufre, nitrógeno o fósforo. También, bueno, la composición aerobia eh, de oxígeno. composición, descomposición. Sí, perdón, la descomposición aerobia es donde tenemos el oxígeno que se combina con el carbono, con el nitrógeno, con el azufre,
con el hidrógeno, perdón, y el fósforo. Estos, al combinarse con el oxígeno, forman productos de oxidación. Y aquí lo que nos interesa es cuando se combina el carbono más el oxígeno que forman el CO2, el anhídrido carbónico, que es el principal contaminante, ¿no?, de la atmósfera. Bueno, continuando, a la vez vuelven a formar otra vez productos orgánicos, que estos son animales y vegetales, que estos llegan a una descomposición bioquímica produciendo productos intermedios. Estos productos intermedios sirven como descomposición y no, sirven como indicadores y tienen la importancia de la descomposición. A ver, Daisy, ¿qué significa esto de la descomposición aerobia? Y pone una flecha, pone oxígeno, ¿no? ¿A qué se refiere eso? ¿Me puede explicar? Ya. Dice, en el proceso de descomposición aerobia, el oxígeno es el que se combina con estos elementos, con el carbono, con el hidrógeno, azufre, nitrógeno, formando así productos de oxidación. O sea, esta descomposición aerobia se da en, ¿cómo se llama? En lugares, bueno, para descomponerse, necesita del oxígeno. Para descomponerse necesita. Oxígeno, sí. ¿Qué productos, qué tipo de productos forman? Eh, el ejemplo que más nos interesa es el dióxido de carbono. Y también se puede combinar, ¿no?, con el hidrógeno, que va a formar, si no me equivoco, ácido, con el azufre igual, con el nitrógeno formaría... ¿De qué estamos hablando? Yo no, ¿qué ácidos formaría con el azufre? ¿Qué ácidos con el hidrógeno? Estoy hablando de carbono y sus compuestos. Sí. Bueno, en todo caso, aquí hay que resaltar que el que más nos interesa es esta combinación, esta reacción de aquí arriba, que está con rojito. ¿Esto es reacción o es ecuación? Mm, Lo que usted está señalando, ¿es una reacción o es ecuación? ecuación. Ecuación. Sí, Ah, perdón, porque es una ecuación. descripción de una reacción química. Sí. Está el carbono en la naturaleza, está el oxígeno del aire y lo único que hace es que el carbono se oxida para formar un óxido, Ujú. ¿no? Un Sí, óxido no metálico, que es el dióxido de carbono. Ese es el origen del dióxido de carbono en la Tierra. sí, Liz. Y bueno, esto es lo que se produce en la descomposición aerobia. Existe oxígeno y, como dice la Lice, se combina con el carbono y forma el dióxido de carbono, o también llamado anhídrido carbónico. ¿Ya? Aquí quería mostrarles un videíto que es respecto al ciclo del carbono. ¿Puedo reproducirlo, Lice? No, no, pero no quiero tardar mucho. Que Son lo cinco vean los minutos. chicos en internet. Son 5 minutos. ¿Está bien, Lice? No, muchos. Ya. Bueno. No, que lo vean los chicos en internet. Ya, bueno, lo revisan. Ya. Continuaremos nosotros haciendo Ya. la explicación. Ya está bien. Bueno, este es el ciclo de carbono, en donde principalmente podemos observar, como ya les había indicado anteriormente, en la atmósfera va a haber el CO2, que es el anhídrido carbónico. Este, bueno, se produce en la fotosíntesis, en los fitoplancton. Estas son bacterias o microorganismos que existen en las aguas, en donde respiran, ¿no? Y al respirar también producen este CO2. Bueno, de aquí, como están en el agua, también al combinarse con el agua, forman lo que es ácido carbónico. Y el ácido carbónico se disocia en bicarbonatos y carbonatos. Eh, Posterior a ello, ¿dónde estaba? Las plantas en la naturaleza también mediante el proceso de fotosíntesis absorben el CO2 o el anhídrido carbónico, y también al respirar igual, o sea, absorben y botan también el anhídrido carbónico. Eh, También en las combustiones fósiles,
que usan las industrias mediante el proceso de combustión es lo que botan el anhídrido carbónico. Eso podría decir del ciclo del carbono, o sea, prácticamente está en toda nuestra naturaleza, en los animales, en el agua, en la, en la atmósfera también debido a la contaminación, ¿no? De las industrias, de los autos y otros. Bueno, el CO2 o el anhídrido carbónico es un gas que se encuentra en la atmósfera en un volumen de 0,6. Antes de que pases a esto, quiero hacerte consulta. ¿Cuál es el sistema que regula el pH del agua? ¿Cuál es el sistema que regula la acidez y la alcalinidad del agua? Es el sistema carbónico, creo. De todo lo que has expuesto del primer subtítulo, es lo más importante. El resto no me interesa mucho. Me interesa de dónde procede el anhídrido carbónico, que cuando se combina con el agua, ¿cuáles son las fuentes de anhídrido carbónico? Estamos hablando de carbono y sus compuestos, no hablamos como elemento carbono, hablamos como óxido de carbono o dióxido de carbono, ¿no? ¿Cuáles son las dos fuentes principales de dióxido de carbono? ¿De dónde es que está presente el dióxido de carbono? En el agua. Y cuando se combina con el agua, ¿cuál es la reacción que forma y qué producto forma? ¿No es así? ¿Y cuál es el sistema? Tres cosas estoy preguntando y las tres cosas están en la primera parte que has expuesto y que yo no la he visto. ¿Cuál es el sistema que regula la acidez y la alcalinidad del agua? Entonces, son tres preguntas que formular. La pasamos entonces eso. Bueno, aquí lo que le puedo responder, Lice, es que el anhídrido carbónico al entrar a contacto con el agua va a producir ácido, ¿cómo se llama? Ácido... Es la parte que más me interesa, hija. Pásala ya eso y después ya entramos a la segunda. Tres preguntas estoy formulando, ya la verás después. Sí, no, más adelante está. No me acuerdo bien el nombre ahorita. No, está más adelante, no está donde has expuesto, en todo lo que has expuesto. Por eso les digo, hay cosas que no interesan, hay cosas importantes que hay que rescatar de lo que estamos estudiando. En lo que has expuesto no he visto las tres. Bueno, has hablado del anhídrido carbónico, perfecto. Ahora, la fuente principal del anhídrido carbónico, no sé si realmente más adelante lo vas a decir. Ahora, cuando el anhídrido carbónico entra en contacto con el agua, forma un producto. Ya lo has dicho también. Sí. Y a partir de ese producto es que obtenemos un sistema que regula la acidez y la alcalinidad del agua. Eso lo vas a ver luego. ¿Ya? Ya dice. Bueno, me disculpo con los compañeros, la verdad, me he estado trasnochando para preparar el tema, pero no he terminado, tenía que repasar todavía. Daisy, no le he dado ayer el tema. Sí. ¿Cuándo le he dado? Hace 2 semanas atrás. Sí, Lice. No, entonces, no hay excusas, Daisy. No hay problema. No, a cada rato no nos vamos a excusar de que no. Sí, ya bueno. También el anhídrido carbónico en forma de gas se encuentra también en los manantiales de... Hola. Ay, ya. Ay, ya. No le he dado anoche. Se lo vi. El anhídrido carbónico en forma de gas también se encuentra en los manantiales de aguas carbónicas, que es producido y usado también por los seres vivos. Ahora, este anhídrido carbónico también surge de las grietas de los terrenos que están acumulados en el fondo de las cuevas, que debido a que por su mayor... Está volviendo, sí. Así la conexión. Sí, Lice, ¿me escucha? No, se ha cortado, se está cortando. Sí, he abierto un poco la puerta. He abierto la puerta para que tengamos... Sí, ya, ahora sí. Ya, bueno.
También les estaba mencionando que el anhídrido carbónico surge igualmente en las grietas de los terrenos que se encuentran acumulados en el fondo de las cuevas. Esto debido por su mayor densidad a la del aire, produciéndose así atmósfera irrespirable. O sea, como no va a haber oxígeno, va a crear una atmósfera irrespirable debido a la ausencia de oxígeno. Ahora, el anhídrido carbónico es muy poco soluble en el agua. Su solubilidad depende de la presión parcial. Aquí en el textito nos muestra una fórmula para hallar la concentración del gas, miligramos sobre litro. Y esa es la fórmula. La P es la presión parcial del gas y la K es un factor de proporcionalidad que depende del mismo gas. Esto ya lo habíamos visto en la ley de Henry en el capítulo 2. Y aquí nos muestra este factor en diferentes temperaturas. Esto es para el anhídrido carbónico. Acá también Se nos salió muestra... la Alicia. Se salió Daisy, la dicen. Ay, Su internet estaba mal. tengo que Sigue correr. exponiendo. Ya. Quería quedarse ahí nomás. En vano va a exponer, pues le va a decir retrocede. Sí, aquí me quedó. Sí, esperemos a que vuelva la Alicia. Tal vez te va a decir que vuelvas a exponer al principio. Ay, ojalá, porque me falta preparar, No chicos. creo que te diga, no creo ¿Qué que te pasó, diga. Daisy? Tú puedes. Continúa nomás, porque... No se va a dar también- ni cuenta que falta Daisy, todo lo que sepas, metele, nada más. aparte, Volvemos a conectarnos, ¿está bien? Sí, Licen, se la escucha. ¿Me escuchan? Sí. No voy a salir, chicos. Se está queriendo cortar la conexión, pero no vamos a salir. Y hemos vuelto, estamos nuevamente. ¿Está bien? ¿Todos se escuchan? Sí, licenciada. Dale, Daisy, seguimos. Ya, el anhídrido carbónico es muy poco soluble en el agua. Su solubilidad depende de su presión parcial. Ahora, en el texto nos muestra esta formulita que es para hallar la concentración del gas en miligramos sobre litro, siendo P la presión parcial del gas y K un factor de proporcionalidad que depende del mismo gas. Esto es de la ley de Henry, que ya lo habíamos visto en el capítulo 2. Ahora, aquí hay una tablita en donde nos muestra este factor K a diferentes temperaturas. Esto es para el anhídrido carbónico. Ahora, de igual forma, en el texto nos muestra dos soluciones. Una es para una temperatura de 10 centígrados, para una temperatura de 10 centígrados y una presión parcial de 0,0033 atmósferas. Este valor ya lo habíamos visto en la anterior diapositiva, en donde nos menciona que de esa forma se encuentra el anhídrido carbónico en la atmósfera. A ver, ¿de qué estamos hablando? Quiero llegar a la solución de estas dos ecuaciones, que una es para esta temperatura y para esta presión, siendo el resultado de 0,76 miligramos sobre litro, Ya. y la otra es para 0,1 atmósferas y 10 centígrados, 10 grados centígrados, Ya. en donde la solución nos llega a 232 miligramos sobre litro. Estos Daisy, resultados nos quiero hacer muestran una pregunta acá. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué estamos hablando, Daisy? Estamos hablando de la concentración del gas en miligramos sobre litro del anhídrido carbónico. ¿Qué ¿Cómo se tiene su calcula? subtítulo? Solubilidad del Estoy anhídrido hablando carbónico. de la solubilidad del CO2 en agua. Y esa ecuación C igual a K por P. ¿Qué es esa K? Es un factor de proporcionalidad que depende de este mismo gas. A ver, ¿de dónde aparece ese K, chicos? La cantidad de gas C significa cantidad de gas disuelto en el agua. Y la cantidad de gas que se va a disolver en el agua es directamente proporcional a la presión que ejerce ese gas en el agua, ¿no? A la presión que ejerce ese gas en el agua. Por lo tanto, para cambiar ese factor de proporcional a este signo de igualdad, a ver, quienes no están atendiendo a la clase, yo por favor les invitaría a dejar la clase. Por ejemplo, la señorita Mendieta, si tiene que charlar, conversar, reír, yo le pido por favor que se retire de la clase. Con todo gusto, no va a pasar nada.
Entonces, hija, atiende la clase. ¿O quiere que yo le saque de la clase? Usted me dice, Stephanie. No le escucho. Voy a atender. Pero entonces, por favor, quisiera que estén en clases. Pero no hay ningún problema si van a chatear, hija. Sálganse de clase. Abandonen la clase. Y tranquilamente pueden afuera chatear y reír y jugar y charlar. Ya le he sacado a una alumnita. No quiero hacer con usted también lo mismo y lo voy a hacer, Estefan. ¿Qué estaba hablando? A ver, dígame si estaba atendiendo, Estefan. Estamos hablando sobre la presión parcial del gas. Ya ve que ni siquiera está atendiendo lo que estamos hablando. Estamos hablando de la solubilidad del CO2, que es directamente proporcional a la presión que ejerce el mismo gas en el agua. No, ya ve, Stephanie, que no estoy mal, de que no está usted en clases, está en otro. Entonces, por favor, les ruego, no se me haga llamar la atención, considero que usted es una buena estudiante. Y ayer ya le iba a decir a usted, yo recuerdo hace 2 semestres o 3 semestres que me dijo, licenciada, yo voy a volver a su materia cuando vaya al laboratorio. Y ayer me he sorprendido que no sea usted la primera en decirme, yo ya sé la prueba de Hassas porque quiero ir al laboratorio. Me sorprendió, Stephanie. He dicho, la señorita Mendieta, que me ha dicho que va a volver a mi materia cuando realmente vayamos al laboratorio, y ayer he propuesto para ir al laboratorio y ni siquiera lo había preparado el tema. Entonces decíamos, esta ecuación, que es la ley de Henry, y me dice, cuando hablo de la solubilidad del CO2 en agua, el primero que me dice es muy poco soluble en agua. Dice, la solubilidad depende de la presión parcial. Entonces, la solubilidad del CO2 en el agua es directamente proporcional a la presión que ejerce ese gas en el agua. Entonces, hay un factor de proporcionalidad ahí, directamente proporcional. Cuando ese factor de proporcionalidad quiere sustituir por una igualdad, por un signo de igualdad, primero siempre se multiplica por una constante K, y ahí aparece la constante K, que tiene un valor diferente a diferentes temperaturas, por supuesto, multiplicada por la presión. Si yo les digo, calculen la cantidad de gas disuelta en el agua para cualquier gas, estoy hablando de CO2, estoy hablando de oxígeno, estoy hablando del sulfuro de hidrógeno, que son los gases que nosotros conocemos presentes en el agua. ¿En qué agua está el CO2? En el agua natural, lógicamente. En el agua superficial, en el agua subterránea. ¿En qué agua está el oxígeno? En el agua no superficial, subterránea. ¿En qué agua está el sulfuro de hidrógeno? Ya no me van a decir en el agua superficial, subterránea. Está presente en el agua subterránea, pero a grandes profundidades. Pero además tengo en grandes cantidades en las aguas residuales el sulfuro de hidrógeno. Por eso decía hace rato, el carbono como compuesto orgánico se combina con el azufre. Formamos compuestos orgánicos que son gases, pero el azufre prácticamente está en las aguas residuales como sulfuro de hidrógeno o como gas sulfídrico. Si yo les digo qué cantidad de gas sulfídrico está disuelta en las aguas residuales, con seguridad que vamos a agarrar esa ecuación para calcular la solubilidad del sulfuro de hidrógeno presente en las aguas residuales. Entonces, si me dice está en función de presión, está en función de la presión que ejerce el gas. Entonces, la interpretación de lo que está diciendo Daisy nos los va a hacer. Ahora sí, Daisy. Ya, bueno. ¿Está comprendido mejor? Sí, Lice, muchas gracias. ¿Listo? Ya, bueno, aquí les mostraba 2 ejemplos en donde nos muestra 2 diferentes presiones parciales y a 2 diferentes temperaturas. El primer caso es para un valor de 0,0033 atmósferas y 10 grados centígrados, en donde aplicando la ecuación me da un resultado de 0,76 miligramos sobre litro. Y otra en donde me dice que tiene una presión parcial de 0,1 atmósferas a la misma temperatura y me sale 232 miligramos sobre litro. Aquí claramente podemos ver la diferencia en donde nos dice que depende de la presión parcial. Es claro, ¿no? Porque aquí tenemos a la misma temperatura, pero 2 diferentes presiones parciales.
y los ¿Qué resultados. demuestra ese resultado, Daisy? ¿Qué me demuestran esos dos resultados? Hagamos la interpretación de los dos resultados. Ya, me dice que cuanto menor es la presión parcial, va a haber mayor concentración, no, diré menor concentración, perdón. Y cuando es mayor la presión parcial, la concentración va a ser mayor. Si estamos diciendo acá, es directamente proporcional a la presión que ejerce. ¿Eso qué quiere decir? A mayor presión, mayor solubilidad del CO2. A menor presión, menor solubilidad. Están en una relación directa. Aumentamos la presión, aumenta la solubilidad. Disminuimos la presión, disminuye la solubilidad del CO2. Por eso, en algún capítulo hemos dicho, aumenta la tensión del anhídrido carbónico, es decir, aumenta la presión del anhídrido carbónico y automáticamente aumenta la solubilidad, inclusive de una sal llamada carbonato de calcio. El carbonato de calcio, cuando reacciona con el agua, desprende CO2. Entonces tenemos presencia de este gas CO2 en el agua. Por lo tanto, si va a aumentar, fíjense, si va a aumentar la presión, quiere decir que va a aumentar la cantidad de CO2 disuelta en el agua y va a aumentar, atacar el carbonato de calcio, que es una sal insoluble. El efecto es así, pero sobre la base del carbonato de calcio. Estoy hablando precisamente en este tema de carbonatos. ¿Ve? Sí. Ese es. Ya. Bueno, el anhídrido carbónico disuelto, está disuelto en el agua y a la vez también se encuentran diversos compuestos igualmente disueltos en el agua que ambos forman, son muy importantes en la química del agua. Siendo fundamentalmente conocer la repartición entre estos compuestos para poder conocer las propiedades que va a tener esta agua, ¿no? Porque al estar disuelto este anhídrido carbónico y otros compuestos van a dar ciertas características al agua, cambiando así su composición, ¿no? Por eso es importante estudiarlo en la química del agua, para conocer la repartición. A ver, ¿qué me interesa acá? Que Dice, el CO2 disuelto en el agua y los diversos compuestos que forman, eso dice, ¿no? Y los diversos compuestos que forman, es decir, se disuelve el CO2 en el agua y al disolverse el CO2 en el agua, forma diversos compuestos en el seno del agua. ¿Me entiende? Diversos compuestos. Ahí estoy hablando de carbonato, estoy hablando de bicarbonato. Dame 5 minutitos y te espero. 5 minutitos. Estoy hablando de bicarbonato y de carbonatos. ¿Está bien? Entonces se refiere a esos, por eso le decía, ¿cuál es el sistema que regula la acidez y la alcalinidad del agua? Y esos diversos compuestos que se forman al disolverse CO2 en el agua o reaccionar con el agua son muy importantes, que nos van a permitir, o sea, su repartición de esos compuestos formados nos van a permitir estudiar las propiedades que le están dando al agua, producto de esa formación de esos diversos compuestos al disolverse o al reaccionar el CO2 con el agua. Esa es la parte que más me interesa. Ahora, si yo le pregunto cuáles son esos diversos productos de lógica, cuáles son esos diversos productos de lógica que tenemos que hablar. Ácido carbónico se forma, el ácido carbónico se disocia formando los bicarbonatos, formando los carbonatos. Está en relación de esos tres nada más, Daisy. Sí. Porque estoy hablando de carbono y sus compuestos. A ver, quiero pedirles un favor. Se va a cortar, ahorita me dicen que igual hay otro colega que también está acá en la federación y que hay intermitencia, o sea, lógico, cuando todo el mundo utiliza hay intermitencia. Yo quiero pedirles a Daisy y a Araceli, prepárenmelo bien para el día viernes o para el día martes. Por favor, les pido. Yo sé que Daisy, usted es una buena estudiante, pero prepáramelo mejor de lo que hasta ahorita me lo está exponiendo. No entra todo en
en la diapositiva, que entre lo que es importante. Lo mismo está haciendo Daisy. Está diseñando, todo le está metiendo en las diapositivas. Es que tiene que ver la repartición en un cuadrante. Si en el cuadrante tiene que estar el concepto. No, vuelvo a decir, son conceptos. Eso está en función de cómo se domina el tema. Nada más. ¿Ya? Entonces, como que hay un poco de intermitencia. Se va a volver a cortar, vamos a volver a esperar y no quiero. La verdad, venir aquí a pasar clases es un poco complicado. Entonces, siempre me ocurre esto. O sea, estoy en la federación y acá tengo que cerrar la puerta. Entonces, al cerrar la puerta no hay mucha conexión, está cerrada la ventana porque si no, no les escucho, todo eso me pasa. Prefiero 1000 veces decirles, lo preparamos bien para el día martes, los 2 capítulos, y los 2 capítulos lo exponemos el día martes. Y les vuelvo a decir, hasta donde he hablado, hemos hecho una retroalimentación. Eso es lo que quiero. Podemos cortar, no hay problema, pero también ustedes tienen que decir, esta parte no entiendo, por favor, esta parte nos retroalimenta. Y en el momento hacemos la retroalimentación que va a ser mucho mejor, ¿ya? Mucho mejor. Para no olvidarnos el tema, son 2 temas que quiero que sepan bien, especialmente carbono y sus compuestos, ya les he dicho. Estamos llegando a una parte donde ustedes como ingenieros civiles tienen que saber determinar si el agua forma incrustaciones o el agua es agresiva para que no puedan utilizar en obras civiles a través del nomograma de Langelier. ¿No es así, Daisy? ¿Lo vio eso? No es amplio el tema, Daisy, sí. Es amplio la teoría, pero lo que tiene que saber de eso es el nomograma de Langelier. Lo que tiene que saber de eso es ese sistema que regula la acidez y la alcalinidad del agua. ¿Cuándo es que el agua es ácida? ¿Pero por qué componentes presentes en el agua es ácida? ¿Cuándo es básica? ¿Debido a qué componentes es básica? ¿Ves? En este momento se va a volver a cortar o ya no les veo, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que sepamos. Son 4 cosas importantes y la ecuación más importante que le dice en el texto. El resto es hablar, hablar, hablar y hablar. Es como cualquier capítulo de teoría. Hay cosas bien importantes que hay que extraer de los temas y eso hay que aprender. Esto de la solubilidad es importante. Eso es importante porque el día de mañana le pueden decir, a ver, calcule el oxígeno y el nitrógeno disuelto en el agua. ¿Dónde está el oxígeno y el nitrógeno? En el aire. Entonces ahí le van a preguntar el porcentaje de oxígeno, el porcentaje. Entonces ahí tiene la ecuación de Henry que lo puede utilizar en función de la temperatura, puede tener una constante, multiplicar por la presión que en ese momento usted puede medir la presión y puede calcular la cantidad de gas disuelto en el agua. Esas son cosas prácticas que tenemos que hacer. Entonces, por favor, para el día martes les insinuó preparármelo bien, tanto Araceli como Daisy. ¿Está bien? Y el capítulo 12 también, que ya está preparado para hacerles, yo les voy a hacer la exposición del capítulo 12, que es dureza. ¿Ya? Entonces, lo pararemos aquí, por favor, les pido, porque se está cortando ¿está bien? Hasta el martes, chicos. Muchas gracias. Hasta luego. Dicen no es el lunes. Lunes. Ah, lunes es la clase. Dime. Lunes es la ¿Ya se fue? Mira, ahorita ya se ha cortado, también no puedo salir, toma asiento, Raulín.